pues lo que hacíamos era enlaces masivos. ¿Vale? Después de eso ya Google empezó a evolucionar el algoritmo. Lo que quiero es que aprovechéis esos enlaces que ya estáis usando para potenciar una sección dentro de una arquitectura, potenciando el link building y potenciando el negocio. Vamos a hablar de cómo podría haber sido a lo largo del tiempo la evolución del link building o cómo la podíamos ubicar. Desde el inicio del SEO, el link building ha sido uno de los factores más importantes. Al inicio, de hecho, era un factor extremadamente importante. Sí que es verdad que poco a poco ha ido perdiendo un poco de relevancia, pero sigue siendo uno de los factores principales. En un principio, cuando el hombre humano o el ser humano SEO estaba en sus inicios, pues lo que hacíamos era enlaces masivos, todos los enlaces era como un voto positivo, entonces comprábamos enlaces de China, de India, de Rusia, de lo que fuera, metíamos ahí a cascoporro y eso funcionaba y rankeabas. Y no necesitabas mucho más porque es que no hacía falta ni contextualizar ni nada de nada. ¿Vale? Después de eso ya Google empezó a evolucionar el algoritmo, se empezaron a usar menos enlaces, pero seguíamos sin contextualización. O sea, yo tenía una web de perros, la enlazaba desde una web de venta de bombillas y era fantástico y maravilloso. Después de eso se empezó a pulir un poco más y ya empezamos a meter un poco las matemáticas dentro del link building, a tener más en cuenta el PageRank y a valorar cómo funcionaba eso y empezar a aprovechar pues esta página que tiene PageRank 5, 6, 4, 3, cómo me voy enlazando y cómo va aumentando mi autoridad. Pasó de una métrica más oficial de Google a una métrica más estimada, la de todas las herramientas que solemos usar de link building, como puede ser Moz, Majestic, Ahrefs y demás. Y entonces ya nos empezábamos a fijar en el DR, en el UR, en el DA, en el PA y demás, ¿vale? Después de eso, afortunadamente, empezamos a evolucionar mucho más de la autoridad a la afinidad y ya se empezaban a contextualizar más los enlaces, cada vez han tenido más peso esa afinidad semántica entre los enlaces. Y después de eso, mi visión desde hace unos años ya es intentar tener unos enlaces cada vez más enfocados en negocio. Y es un poco en esta línea en la que quiero hacer la presentación. ¿Qué es lo que buscamos cuando hablamos de enlaces que generan negocio? Aquí lo que quiero que intentéis es que penséis en el link building o en la publicación en la cual va un enlace para link building como un recurso de marketing. Quiero que no solo lo veáis desde el punto de vista de las matemáticas, de pasar PageRank del punto A al punto B o pasar autoridad de un lado a otro, sino que lo veamos más como un recurso de marketing y que lo aprovechemos en esta línea. Soy un fiel defensor de pensar fuera de la caja, de coger un recurso y usarlo de una forma diferente a cómo la usa el resto, porque al final, si pensamos diferentes, podemos conseguir resultados diferentes, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que aprovechéis esos enlaces que ya estáis usando para potenciar una sección dentro de una arquitectura o potenciar un producto, una categoría dentro de un e-commerce o potenciar un post del blog que está funcionando muy bien para captar tráfico y no solo lo uséis pensando desde el punto de vista de SEO, sino que lo uséis también pensando desde el punto de vista de negocio y cómo esa publicación que está en una web de terceros me da un recurso desde esa web y me da un recurso hacia mi web. Si simplificamos mucho todo esto, al final un enlace no es, o sea, un enlace desde una web externa, no estamos hablando de interlinking, evidentemente, no deja de ser otra cosa que un texto, ¿vale? O una publicación con un enlace no deja de ser otra cosa que un texto con un enlace dentro de la web, que va a apuntar hacia nuestro sitio. Si lo simplificamos todavía más y no omitimos el enlace, lo que tenemos es un texto que es una URL y esa URL da igual que esté en una web externa o que esté en la nuestra, nos permite hacer muchas cosas, todas las cosas que hacemos con el SEO, ¿no? Al final lo que hacemos con el SEO es posicionar URLs. Y entendiendo ese concepto, pensándolo desde ese sitio, pues evidentemente esa URL puede posicionar, puede cubrir una intención de búsqueda. Si esa intención de búsqueda está en diferentes URLs, tengo diferentes recursos con los que puedo cubrir esa intención de búsqueda. Desde esa URL puedo captar leads, puedo, evidentemente, aprovecharla a nivel de SEO para pasar autoridad, pero también puedo mejorar el branding de mi marca. Puedo hacer muchísimas cosas realmente con esa publicación. Entonces, quiero que pensemos en esa página o en esa URL desde la que nos vamos a enlazar como un contenido como tal, como un recurso que nos va a servir como un nuevo canal de negocio, como un nuevo canal de captación. Y quiero que veamos juntos las posibilidades que tienen este tipo de recursos y cómo las podemos aprovechar
potenciando el link building y potenciando el negocio. ¿Para qué se usan normalmente este tipo de publicaciones? ¿Para qué usamos las publicaciones en las cuales metemos un enlace dentro del link building? Pues por regla general, los SEOs desde hace multitud de años, ¿vale? Lo hemos ido usando para pasar autoridad, lo que os decía, del punto A al punto B, ¿no? Desde la web que nos está enlazando hacia la siguiente web. Y con eso potenciar nuestras campañas de posicionamiento y aprovechar ese factor importante de posicionamiento, que son los enlaces, para también lo que se hace muchas veces es usarlo como un canal de visibilidad cuando lo usamos como una nota de prensa. Hay muchas veces que se hace una publicación de una noticia, se emite como una nota de prensa y se lanza en diferentes sitios. Ya os adelanto que para mí este es una de las grandes estafas que hay a día de hoy dentro del link building. No lo digo yo, lo dicen los datos. Si cogéis cualquier empresa que se dedica a vender este tipo de publicaciones y analicéis las publicaciones que hacen, aquí he cogido una captura y de hecho hice un hilo en Twitter en su momento, veréis que en el mejor de los casos la primera noticia que sale es la que rankea y la que posiciona algo y por ende la que tiene algo de visibilidad dentro de Google. El usuario, porque en general este tipo de empresas lo que hacen es publicarte noticias en sitios donde no se indexan o no tienen visibilidad o etc. ¿Vale? Entonces, da igual el coste que tengan porque no deja de ser un robo a mano armada y es una forma de ganar el dinero. Aparte de eso, de los usos más naturales que le hemos podido hacer a este tipo de contenidos, a este tipo de publicaciones, también hay multitud de estrategias o de técnicas que podemos usar para hacer crecer nuestro negocio y aportarle más valor a nuestra estrategia de link building. Y vamos a ver algunas de ellas, ¿vale? Lo que quiero, como os decía, es que pensemos fuera de la caja, que pensemos en negocio, que no veamos simplemente el link building o el SEO como el canal con el que obtenemos el tráfico, el que obtenemos los leads, es una palanca más y dentro de esa palanca que ayuda a que ese negocio funcione, podemos usar esos recursos para potenciar mucho más esa inversión o ese gasto en esos recursos que estamos haciendo en este caso para la campaña de link building. Técnicas que podemos usar con una publicación que vamos a aprovechar dentro del link building. Una de las técnicas que podemos usar es la venta directamente desde la fuente. Nos ponemos en contexto. Yo voy a invertir un capital o voy a invertir unos recursos en conseguir que alguien publique una noticia o una publicación en su web para que enlace a mi web y al final esa publicación la puedo usar, evidentemente, para muchas cosas. Mi idea aquí es aprovechar esa publicación para vender. Si os fijáis, la gran mayoría de los periódicos que hay ahora mismo, grandes y pequeños, ya están trabajando de una forma muy activa todo el tema de afiliación. ¿Por qué? Porque han visto que los nicheros llevamos un montón de años ganando dinero con afiliación y han dicho, nosotros tenemos unas webs de mucha autoridad, ¿por qué no vamos a hacer un vertical que monetice toda la parte de afiliados? Y empezamos a publicar esos contenidos y a ganar dinero con esos contenidos. ¿Qué pasa? Que en el momento que han abierto esos verticales, ese clúster de contenidos, ese tipo de contenido está funcionando o está teniendo más entidad dentro de ese medio de comunicación. Entonces, si nosotros generamos un contenido que vaya en esa línea, tendremos más posibilidades de rankearlo, ¿vale? Entonces, imaginaros un caso. Yo tengo una web, que puede ser El País, por ejemplo, y hago un artículo. Este es un módulo que hay dentro de Amazon que potencia este tipo de contenidos, ¿vale? Hay una estrategia muy interesante aquí en Amazon, pero creo que no viene al caso en esta ponencia. Imaginaros que yo tengo un artículo que sean las mejores torres de sonido o los mejores ventiladores, ¿vale? Yo voy a comprar o voy a conseguir una publicación en un medio de comunicación o en un blog que intente rankearse para, por ejemplo, los mejores ventiladores. Eso, a nivel de publicación y de enlace, si yo tengo un e-commerce donde vendo cosas de electrónica o donde vendo ventiladores, evidentemente es un enlace de bastante calidad porque está intentando posicionar por unos términos que son términos transaccionales para mí y que me van a generar un enlace que tiene una afinidad semántica y que tiene una afinidad de rankeo inclusive, porque van a rankear por esos términos. Entonces, este enlace me va a dar un valor. Pero si ya lo estamos haciendo con afiliados, si ya le estamos metiendo un módulo como puede ser el módulo de Amazon para vender un producto, ¿por qué este módulo no va a ser un producto nuestro propio? Si nosotros tenemos un e-commerce, ¿por qué no podemos meter ahí un
un slot en el que vendamos nuestro propio producto. ¿Y por qué no podemos aprovechar ese enlace para vincularlo hacia nuestro producto y generar ventas con ello? Eso puede ser, esa publicación la podemos aprovechar para conseguir ese enlace que me va a potenciar el SEO y la podemos aprovechar también para conseguir clientes potenciales que me vayan a vender esos productos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos bien, va a rankear por los mejores ventiladores, que es lo que a mí me interesa que ranquee porque es el producto que yo voy a trabajar. Dices, oye, ¿y si en lugar de productos yo vendo servicios? Puedes captar leads igualmente. O sea, a través del API de WhatsApp, por ejemplo, lo que podemos hacer es un enlace hacia nuestro WhatsApp. Y dentro de la publicación, que ya vamos a conseguir un enlace, yo qué sé, mejores zapatillas para correr, dentro de eso, que me voy a poner un enlace con mejores zapatillas o con el modelo de la zapatilla, con mi nombre de marca, por ejemplo, también puedo poner un enlace hacia un método de contacto y captar leads a través de WhatsApp o Telegram o directamente poner el número de teléfono y captar leads desde ahí. Entonces, esa inversión que voy a hacer en esa publicación de link building la puedo aprovechar perfectamente para que ya me esté generando negocio desde el minuto 1, que es uno de los grandes problemas que tenemos con el SEO. El SEO sabemos que es un canal que necesita un tiempo para generar negocio. ¿Vale? Entonces, a través de este tipo de publicaciones podemos estar vendiendo porque ya estamos haciendo inversión en este tipo de canales. ¿Cómo me va a ayudar este tipo de enlaces al link building? Pues evidentemente, si yo genero una publicación que habla sobre los productos que yo voy a vender, ahí hay una afinidad directa entre el contenido, no solo entre el contenido porque va a hablar de ventiladores y yo vendo ventiladores, sino además hay una afinidad del tráfico que llega ahí y hay una afinidad de la semántica que hay dentro de esos contenidos. Entonces, ese enlace va a tener una afinidad muy directa y además me va a generar posiblemente ventas si lo hacemos. Más técnicas que podemos usar. Podemos usar, por ejemplo, la generación de noticias virales. ¿Por qué vamos a hacer una noticia en un medio de comunicación o en un blog, una noticia que tenga un alcance X? ¿Por qué no vamos a conseguir que vamos para que esa noticia maximice el alcance y se vuelva viral? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Vale, pues la viralización de una noticia se puede hacer de una forma orgánica, haciendo un análisis de cuáles son las keywords que en ese momento tienen más alcance o cuáles son las keywords que más se buscan y viendo cuál es el medio o el blog que mejor puede rankear ahí. Y con eso establecer una vinculación y generar ese tipo de contenidos, pero también las podemos vitaminar para que esa publicación consiga tener más relevancia y llegue a viralizar. La mejor forma de hacer esto es intentar revisar las webs que ya están apareciendo en Google Discover o en Google News, porque sabemos que ya está pasando unos filtros de Google para ese tipo de contenidos y Google ya está entendiendo que son webs que generan un contenido de calidad y que tienen una audiencia interesante. Entonces, con eso las van a ir añadiendo en Google Discover o en Google. ¿Qué indica que una web está en Google Discover o en Google News? Pues por regla general suelen ser medios o blogs que tienen un alcance importante de tráfico y que nos van a permitir que nuestra publicación se vea mucho más, tenga una mayor visibilidad y con ende nuestro enlace tenga más clics y funcione mejor. Entonces, ¿cómo podemos, de una forma más white hat, hacer un análisis de cuáles son los temas sobre los que deberíamos generar la noticia? Pues mira, recientemente ha salido una herramienta que es K-Trends, con la cual podemos analizar cuáles son las noticias o las publicaciones en un topic determinado y sobre eso cuáles son los contenidos que tienen una mayor línea de crecimiento en este momento, ¿vale? Cuáles son los más demandados, cuáles son los contenidos más trending en un momento puntual. Entonces, a través de esta noticia podríamos analizar sobre un topic cuál es el contenido que está creciendo más, con eso generar una noticia que hable de ese contenido y aprovechar ese momento de viralidad. Como os he dicho, un canal muy interesante para encontrar webs que puedan funcionar o que se puedan viralizar bien son Google News y Google Discover. ¿Vale? Si yo me voy a Google News y hago una búsqueda, imaginaos que quiero hacer un artículo sobre maternidad, por ejemplo, si me voy a Google News y busco maternidad, me van a salir los medios que Google entiende que son relevantes en las noticias relacionadas con maternidad y me los va a devolver con las últimas noticias. Si yo en Google Discover tengo intereses afines con temas de maternidad, pues me va a pasar lo mismo. Me va a devolver las webs que entiende que son relevantes para mandar tráfico desde Discover a esos intereses, ¿vale? Entonces, yo todas esas webs las puedo ir copiando y me las puedo ir guardando porque sé que si salgo con una noticia de maternidad dentro de esos contenidos, tengo muchas posibilidades de que puedan aparecer en Google News o en Google Discover, ¿vale? Entonces, ¿qué haría con esas webs? Yo me las guardaría, me las anotaría.
¿qué hago con ellas, no? ¿Cómo aparezco en ellas? ¿Cómo llego a salir en esas noticias? O sea, en esos medios para publicar una noticia. Nosotros, a través de Grower, por ejemplo, tenemos una opción que dentro de una vez que das de alta tu proyecto, puedes añadir tú los medios de comunicación o los blogs que quieras en los que puedes publicar una noticia. Entonces, me anotaría todas esas webs, diría dentro de Grower que quiero aparecer en esas webs, las añadiría en el listado de medios, en este caso pues he añadido Yucatán y el subdominio del mundo de sapos y princesas, que justo casualmente lo ha comentado Carlos también en su charla, lo añadiría dentro de Grower y solicitaría esos medios. Si están en la base de datos de Grower, me los devolvería y yo a través de aquí podría comprar una noticia que estuviera directamente vinculada con la posibilidad de aparecer en Google Discover o en Google News, ¿vale? Entonces, ya sé que esa noticia, más allá de que la herramienta me esté diciendo que tiene un tráfico determinado que aparece en portada o X, ¿vale? Que tiene ciertos valores, yo sé que va a aparecer en Google News o en Google Discover, posiblemente porque ya he hecho ese análisis previo y sé que va a tener un alcance mayor. ¿Y cómo puedo influir? Aquí ya entramos en la raya un poco más black hatera. ¿Cómo puedo influir en que esa noticia aparezca antes en Google Discover o aparezca en Google Discover? ¿Vale? Uno de los disparadores para que una noticia aparezca en Google Discover es el tráfico social, las interacciones sociales. Entonces, yo lo que puedo hacer es coger esa noticia una vez que la he publicado, me voy a Twitter, por ejemplo, me voy a Twitter, en una conversación de Twitter, en un mensaje privado, se lo mando a otro usuario y me cojo esa URL, que es la URL de acortador de Google Discover, y de esa forma es como si yo estuviera compartiendo esa noticia a través de Twitter. También lo que podéis hacer es compartir la noticia a través de Twitter y darle movimiento social, ¿vale? No hace falta irse a la zona menos white hat, por así llamarlo. Para mí el white hat y el black hat no existe, son técnicas sin más, pero bueno, ahí eso da para otra charla, ¿vale? Entonces, cogería ese acortador de Twitter y lo que haría es inyectarle tráfico e inyectarle interacciones sociales. Podría usar una página como smm.gratis, por ejemplo, que puedes hacer compra de tráfico y mandaría tráfico hacia esta URL. Como esta URL tiene un acortador social, a ojos de Google lo que estamos haciendo es enviar tráfico social hacia esa publicación. Eso va a hacer que se dispare uno de los factores que hace que una noticia entre en Google Discover y nos ayudará a que esa noticia se viralice más y aparezca más, por ejemplo, en las publicaciones de Google Discover de los usuarios. Generaremos una noticia que tenga más interacciones sociales y generaremos una noticia que tenga más tráfico. A ojos de Google, esa noticia se está viralizando y nos la va a añadir en Google Discover. ¿Esto cómo impacta en el link building? Pues evidentemente un enlace en una publicación que está directamente relacionada con mi negocio y que además tiene tráfico cualificado y que está captando a través de Google Discover, que es un chorrazo de tráfico enorme, o a través de Google News, que también le da tráfico, ese enlace va a ser un enlace muy cualificado, ¿vale? Porque es un enlace donde los usuarios le van a dar clic en el enlace y al final, para Google, un enlace útil es un enlace que usan los usuarios, ¿vale? Entonces, cuanto más usuarios usen ese enlace, Google lo que quiere es que los usuarios usen los enlaces para navegar a través de Internet, ¿vale? Entonces, cuanto más gente use ese enlace, Google entiende que es más útil, que es menos artificial y, por ende, es más natural. Entonces, nos va a ayudar a naturalizar nuestra estrategia de link. ¿Más cosas que podemos hacer con este tipo de publicaciones? Pues podemos hacer también un monopolio de las SERPs. ¿En qué consiste esto? Es muy sencillo de pensar. Al final, cuando nosotros queremos atacar una keyword que sea relevante para nuestro negocio, esa keyword, si la buscamos en Google, va a aparecer en las SERPs y va a tener múltiples resultados. Resultados que van a competir por esas keywords. Y, evidentemente, detrás de esos resultados están webs que están compitiendo por ellos. Entonces, nuestra idea en este caso es ver todos estos sitios e intentar aparecer en ellos para que cuando alguien busque mi keyword, haya webs, aparte de la mía, que yo ya estoy posicionando y estoy intentando aparecer ahí, aparezcan otras webs que también ranquen por esa keyword y al final, si alguien pincha en el resultado 1, en el 4, en el 3 o en el 7, van a acabar llegando a mi web porque son publicaciones que yo ya he comprado o que yo ya he conseguido para que aparezcamos ahí. Entonces, la idea es intentar monopolizar el máximo número de resultados dentro de las SERPs de Google. Un ejemplo muy claro. Si yo busco mejores tablas de surf, imaginaros que esto, pues aquí no puede aparecer porque es un e-commerce que vende tablas de surf, eso evidentemente no me van a vender un enlace, una publicación hacia mi tienda de surf, pero sí que podría aparecer, por ejemplo, aquí, donde es las 10 mejores tablas de surf, podría aparecer aquí y podría aparecer aquí. Entonces, mi web podría ser esta y yo podría estar ocupando la posición 1, 2, 3 y 4, por ejemplo.
Entonces, claro, CTRI se va a maximizar. Mis enlaces van a ser enlaces de calidad porque cogen tráfico cualificado y encima son enlaces que me traen leads y que ayudan a potenciar el SEO. ¿Qué hago con esos dominios? Pues la misma idea. Los cojo, los apunto, me voy a Grower, los añado y desde ahí puedo conseguir esas publicaciones. ¿Cómo va a ayudar eso a mi link building? Súper fácil. Si yo consigo enlaces de webs que están compitiendo por mis keywords, a ojos de Google, esos enlaces son enlaces de webs que son competencia mía. Si a mí yo compito por, yo qué sé, zapatillas de correr y ahí tengo Zalando, el Corte Inglés, Intersport y lo que sea, Decathlon, ¿vale? Si Decathlon me enlaza, Zalando me enlaza y Intersport me enlaza, esos 3 enlaces son 3 enlaces de 3 empresas de mi competencia. Eso extrapolarlo a vuestro margen de actuación. Si yo consigo enlaces de todos mis competidores, evidentemente esos enlaces. Entonces, eso va a potenciar mi estrategia de link building y son enlaces que tienen mucho valor. Por último, la última técnica que os voy a contar es la técnica de fake news. Cómo podemos generar noticias falsas para aprovechar nuestro valor de posicionamiento. Ojo, no quiero aquí lanzar noticias del tipo ha muerto Marujita Díaz y cojo tráfico. No es esa la idea, ¿vale? Os lo voy a explicar a continuación. Para entender este concepto, lo que tenemos que ver es que al final, cuando hacemos una noticia, la credibilidad de esa noticia es tan grande como la credibilidad de la entidad que nos está generando esa noticia. O sea, si yo publico una noticia, en un blogspot.com y la genero ahí, no tendrá la misma credibilidad que si lo hago en La Vanguardia o en El País o en El Mundo o donde sea, ¿vale? Entonces, ese medio de comunicación o esa web va a respaldarme, o ese ataque, va a respaldarme con la credibilidad de su entidad, de su marca, ¿vale? Entonces, si publicamos una noticia en una web que sea de fiar, por regla general, la gente se fiará de esa noticia. Con esto no quiero decir que desinformemos a la población ni nada por el estilo. Os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Entonces, esto hay que hacerlo bien. Es importante que no engañemos a la gente o que, más que no engañemos, les vamos a engañar, que la gente no se sienta engañada con esta publicación, ¿vale? Que no se sienta tonta, que no lea esa noticia y una vez que se demuestre que eso es una fake news, diga, me han engañado y tenga una opinión peyorativa sobre nuestra marca. Lo que queremos es que piensen, hostia, es que cabrones estos que me han colado esta noticia que es divertida y me la he comido y cómo mola esta marca, ¿no? Tenemos que ir en esa línea. Y os voy a explicar un ejemplo muy claro. Hace tiempo se generó una noticia de una fake news que eran el Yeti de Formigal, que era un grupo de supuestos turistas canarios que habían ido a Formigal y habían visto un Yeti y le habían hecho una foto, ¿vale? Entonces se empezó a difundir esta noticia con la foto del Yeti de Formigal, con diferentes fotos y diferentes tomas, y esto lo empezaron a viralizar, ¿vale? Le empezaron a hacer publicaciones en medios, empezaron a difundir las imágenes, empezaron a hacer vídeos. Esto se empezó a difundir en redes, en foros, en Forocoches, que eso es un canal para disparar las noticias enorme, en YouTube. Al final, una noticia fake, que no le hace mal a nadie, se acabó viralizando y acabó apareciendo en medios de comunicación de medio mundo. ¿Qué había detrás de eso? Pues estaban la gente de Hawkers que había hecho una colaboración con Alamón en la cual estaban promocionando sus gafas para esquiar. Era una campaña de promoción de unas gafas para esquiar y habían usado a Yeti. Pusieron una imagen muy divertida, Yeti con unas gafas, y eso no le molesta a nadie. O sea, yo pude haberlo pasado esa imagen por el WhatsApp con mis amigos y luego dirán, vaya, soy un pringao porque he pasado la foto y me lo he creído, pero no va a llegar a más. Y van a decir, hostia, qué bueno que me la han colado y qué bien que me la han colado a mí y a un montón de medios más, ¿no? Entonces, ese contenido no hace mal a nadie, lo podemos viralizar y es una campaña de marketing buenísima y que nos ayuda además. ¿Y cómo nos ayuda esto al link building? Pues nos ayuda a conseguir enlaces que dan visibilidad a nuestra marca, ¿vale? Si lo hacemos bien, es una visibilidad original, es una forma diferente de conseguir publicaciones y referencias hacia nuestra marca. Entonces, esto además, si lo hacemos muy bien, si ideamos bien esta estrategia, lo que podemos hacer lo que podemos conseguir además es que genere nuevos enlaces que referencien hacia la fuente de la noticia. Por ejemplo, al final, cuando Hawkers demostró que estaba detrás de esa noticia, la gente empezó a enlazar a Hawkers, porque dijo, la marca de gafas Hawkers ha conseguido generar una noticia viral que nos hemos comido todos. Entonces, sin más, quiero cerrar con esto. La importancia de pensar fuera de la caja, de hacer estrategias diferentes para conseguir
resultados diferentes, es una de las cosas que deberíais defender como profesionales y que deberíais intentar con vuestros proyectos.